hermanos? Reciban un saludo desde Tecomán, Colima, México. Allá estamos cerquitas del puerto de Manzanillo, a 50 kilómetros de Manzanillo estamos nosotros, a 230 kilómetros de Guadalajara. Les doy esas referencias para que más o menos sepan de dónde venimos, ¿verdad? Una tierra muy caliente, en este tiempo está muy caliente, pero gracias a Dios por esa tierra que cuando hace mucho calor hay mucho trabajo, hermanos. Y en tiempo de frío, que no hace frío, nomás se quita el calor, que es diciembre, enero y febrero, no hay limones, hermanos. Y al no haber limón no hay trabajo. El calor hace que se produzcan los frutos de aquel lugar. Tomen su lugar, por favor, hermanos, siéntense. En esta tarde me acompaña pues mi esposa, ese pedacito de mujer que Dios me dio y que no me lo he podido acabar en 52 años, hermano. Chiquita pero picosa. Aleluya. Una bendición ha sido para mi vida y para mi ministerio, hermanos. Siempre muchos ministerios se destruyen, hermanos, porque el pastor no tiene una ayuda idónea. Y la obra de Dios no puede progresar así, hermanos. Se necesita que los dos amen la obra de Dios y que unidos trabajen por ella. Pero gracias a Dios que por 52 años, desde 1972 hasta la fecha, hemos caminado juntos y Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos edificado 10 iglesias, aparte de la nuestra, que Dios ha levantado por el trabajo de nosotros y de los ministros que me ayudan, porque pues ellos también trabajan. No se preocupen ustedes por ser este puñito de hermanos. La importancia no está en la cantidad, sino en la calidad. ¿Qué calidad de cristianos son ustedes? Eso es lo importante. Ustedes pueden ir a una iglesia donde hay miles de gentes, pero van ustedes a una iglesia de esas y luego van a una disco y no miran la diferencia. Las mujeres están igual vestidas, las de esas iglesias grandísimas, y los que van a la disco están iguales. Salen de esas iglesias y se van por ahí a dar la vuelta y andar en los bailes y echarse unas heladitas. Y bueno, por eso no es importante la cantidad, hermanos. Porque fíjense una cosa, una iglesia grande, el pastor no la puede atender, hermanos. Dicen que lo máximo que un pastor puede atender bien son 100 hermanos. Así que los que tienen miles, hermanos, pues Dios los bendiga. Yo no sé cómo le hacen, ¿verdad? Pero seguramente es la razón por la cual la gente de esas congregaciones vive como se les da la gana y no tienen una rienda, no tienen quien les jale la rienda. Hermanos, nosotros estamos muy contentos con el Señor que nos ha traído este año otra vez aquí a los Estados Unidos. Y pues, hermano, siempre venimos con la bendición de Dios. Tenemos 5 hijos aquí en Vista, California. En San Diego están 2 y 3 aquí en Vista. Aquí tengo varios nietos, gloria al Señor. Y hermanos, pues cuando venimos, pues nomás me dicen ellos: papá, aquí le mando la foto de su boleto. Ellos pagan todo, hermanos.
pues gracias a eso, nosotros lo que nos llevamos de aquí, las ofrendas que recibo y lo que yo gano ahí en un trabajito que hago a veces, pues lo utilizamos para construir templos allá. Porque pues mis hijos no me dejan gastar nada. Llego, el boleto pagado, el regreso pagado, y llego y me dicen, tenga papá, y me dan $100 o a veces más, para que si se le antoja algo, compre lo que quiera. Y le dan a mi esposa también. Entonces me llevan a una tienda y quiero pagar y no me dejan pagar. Hermanos, tengo 8 hijos y son una bendición para mí. Dios me bendijo con 8 hijos, todos nacidos en el Evangelio, hermanos. Porque mi esposa y yo nos casamos el 4 de noviembre de 1972 y el 14 de noviembre, es decir, a los 14 días, el 18 de noviembre, a los 14 días de casados, nos entregamos a Cristo los dos. Así que nuestra primera hija, que es la que nos trajo hace un rato, Noemí, pues ya nació en el Evangelio y todos los demás nacieron en Cristo Jesús. Cuando yo me casé le dije al Señor pues que lo que me quisiera dar, ¿verdad? Y me dio a Noemí. Y dije lo que me quiera dar y me dio a Elizabeth. Elizabeth es la mamá de Rubén. Y ya le dije, Señor, ya no. Ahora que sea lo que yo quiero, Señor. Ahora quiero que sean varones. Y me dio a Rubén, me dio a Isaí, me dio a Gamaliel y me dio a Ismael. Y nos detuvimos un poquito allí y luego me dio a Eunice, la mamá de Diego, y el último Saúl. Tenemos 8. Gracias a Dios. Aleluya. Y hermanos, y le doy gracias a Dios de que hoy conozco a algunos de ustedes que no los conocía, ¿verdad? Y gracias por recibirnos, por invitarnos y por esta bendición de estar aquí con ustedes. Decía el hermano que había que darle gracias a Dios por todo, pero también dice y en todo, hermanos. En Efesios 5:20 dice que le demos gracias a Dios por todo. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice que le demos gracias a Dios en todo, en las buenas y en las malas también, hermanos. Aleluya. Porque dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas son para su beneficio, hermanos, son para su provecho. Todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, cuando te venga algo que a ti no te gusta, pero es de parte de Dios, alaba al Señor, hermanos, porque algo maravilloso va a suceder. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en 2 Timoteo. Segunda a Timoteo. A veces decimos de Timoteo, pero no es de Timoteo, hermanos, es de Pablo. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Nuestra meditación de hoy la vamos a titular Encargo de Pablo a Timoteo. Y dice así sentaditos para que no se me desacomode. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Padre Celestial, aquí estamos en tu presencia con un corazón dispuesto a recibir una palabra de bendición para nuestras vidas. Permíteme, Señor, tener la bendición, la gracia de llegar al corazón, a la conciencia de este pueblo, Señor, y sembrar en ellos una buena semilla
que nazca y que crezca y que dé mucho fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, el encargo que Pablo le hace a Timoteo, encargo de Pablo a Timoteo, y le dice: te encarezco. O sea, en otras palabras, le está diciendo: te exijo, te mando, te ordeno delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. ¿Por qué Pablo le recomienda a Timoteo que predique la palabra? Porque seguramente que ya habían surgido muchos falsos maestros enseñando doctrinas diversas y extrañas, enseñando cosas que no pertenecen a la palabra de Dios. Claro, hermanos, tengan ustedes en cuenta esto, que en los tiempos que Pablo predicaba no existía el Nuevo Testamento, nada más existía el Antiguo Testamento. El Nuevo todavía no, y todavía no se formaba lo que hoy nosotros conocemos como Biblia, que se compone del Antiguo y del Nuevo Testamento. 66 libros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermanos, entonces, pero Pablo le está haciendo esa recomendación porque en aquellos tiempos las iglesias, hermanos, eran muy movidas por el Espíritu Santo. Porque cuando Dios se fue, dijo: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo que vendré a vosotros? Bueno, es que Él se iba en su forma de hombre humano, pero iba a regresar como Espíritu Santo, porque Él es el mismo, hermanos. Y dice el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, está con vosotros. ¿Quién estaba con ellos? Era Jesucristo. Dice: pero morará en vosotros. Ya como Espíritu Santo, ya no iba a estar con ellos, sino en ellos. Aleluya. Y ese Espíritu Santo es el que los inspiraba y los enseñaba. Por ejemplo, Pablo, cuando iba a predicar, iba a entrar a cierta ciudad, el Espíritu Santo le habló y le dijo: te prohíbo que entres a esta ciudad, no entres a esta ciudad. Y a veces lo mandaba a otros lugares. Entonces eran movidos por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hermanos. Aleluya. Y ahora nosotros tenemos una palabra, una Biblia que, hermanos, es la que nos enseña, la que nos instruye, la que nos guía. Gloria al Señor. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: te exijo que prediques la palabra. Porque, hermanos, ¿por qué Pablo le hace este encargo? Porque dice la Biblia, hermanos, ahí mismo en el verso 3: porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las invenciones de cosas, doctrinas inventadas por los hombres. Y ese tiempo, hermanos, si en los tiempos de Pablo ya empezaba eso, ¿cómo creen que estamos ahorita, hermanos? Mire, estábamos nosotros en un culto cuando llegaron unas personas ricas de Tecomán. Alguien les habló de Cristo y los invitó y fueron. Y van llegando y van viendo nuestro templecito de ramas de palapa, ¿verdad? Y luego las hermanitas todas humilditas, vestidas hasta abajo y sin pintarse, sin pintarse el pelo y con su cabeza cubierta. Y las hijas de los ricos que iban ahí, iban bien pintarrajadas y pintadas del pelo y rabonas, y vieron la situación, jamás volvieron. Y se fueron a buscar una doctrina que les gustara. Nosotros no acomodamos la doctrina a nuestro gusto. Nosotros nos acomodamos a la doctrina.
Entiendan la diferencia, hermanos. No nos andamos acomodando, no andamos acomodando la palabra de Dios a nuestro gusto, a nuestro antojo, sino que nosotros tenemos que ajustarnos a lo que la palabra de Dios dice. Pero la gente anda, hermanos, desesperada buscando un evangelio light. Fíjense, el hombre que inventó la leche light, ¿verdad? Y luego después salieron otros alimentos light, es decir, bajos en grasa, que para que no engordemos, porque el temor de engordar, ¿cómo ha hecho millonarios a muchas gentes? Entonces se hizo un gran negocio con la leche light y el queso light y los productos light. Entonces el diablo dijo, ¿qué negocio es los productos light? Pues yo también le voy a dar a los hermanitos un evangelio light. Inventó un evangelio light y ahora en las iglesias se prohíbe hablar del pecado, hablar del infierno, hablar de la condenación. Está prohibido eso. No, hermano, no hable usted de eso, porque la gente se me asusta y se me va. ¿Y para qué quiere una bola de pecadores ahí en la iglesia? El Señor dijo, si quieren irse ustedes también, váyanse, dijo el Señor Jesucristo. Hermanos, y la gente está contenta con un evangelio que no les llama la atención para nada, que no les jala la rienda, un evangelio en el cual cada quien vive como se le da la gana, nomás con levantar su mano y decir, perdóname Señor, reconozco que soy pecador, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ya dicen, esa salvación nunca la vas a perder ya. Esa es la basura que enseñan. Cuando el Señor dice, si no te arrepientes, arrepiéntete y haz lo que te mando, porque si no borraré tu nombre del libro de la vida. Y si borra tu nombre de la vida, quiere decir que los que son salvos sí se pueden condenar, hermano. Sí se pueden condenar. Por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo en Hebreos, dice que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos resbalemos. Diligencia quiere decir prontitud y esmero. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Tú has oído que debes de ser santo en toda tu manera de vivir, ¿verdad que sí lo has oído? Tú has oído que sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Nadie se va a ir con Cristo. Aleluya. ¿Has oído que viene el día cuando todos los desobedientes serán estopa? Oh, has oído tantas cosas. Y dice la Biblia que es necesario que pongas atención a eso que has oído y que atiendas esas cosas, porque si no, te vas a ir para otro lado. No vas a alcanzar el anhelo de tu corazón. Así que Pablo le recomienda a Timoteo que predique la palabra. No le hace que esa palabra le duela a la gente, que la gente diga, no, pues aquí predican muy duro. Hermano, mejor que se vayan porque predicas duro y no porque eres un acuachador. Aleluya. Hermano, y luego otra razón, otra causa por la que Pablo le recomienda a Timoteo que predique la palabra, es porque en la palabra de Dios hay seguridad, hermanos. Dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero primeramente, fíjate, ten cuidado de ti mismo. La debilidad que nosotros los humanos tenemos es de cuidar cómo vive el vecino, cómo vive el hermano, cómo vive la hermana. A veces estamos, ay, la hermana, mira qué exagerada de vestida viene, y estamos criticando cómo vienen los hermanos, cómo vienen las hermanas. Y hermano, cuando la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe, no sea que estéis reprobados. No dice que andemos examinando a los demás. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo.
¿Cómo estás viviendo esa fe que predicas? ¿Cómo estás viviendo esa fe que dices que tienes? Porque la Biblia, hermanos, dice que muchos con sus hechos niegan esa fe. Y el árbol se conoce ¿por qué? Por sus frutos. Así que dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo estás viviendo esa fe, hermanos? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué estás predicando? ¿O qué se te está predicando? No hay que recibir todo lo que se nos avienta, hermanos. Mire, examinábamos una vez, había unas parvadas de tolditos. Esas parvadas de pajaritos negros que son un poquito más chicos que los zanates, pero que andan por miles de animalitos. Y entonces le calábamos a aventar un puñito de piedras y nomás bajaban 2 o 3. ¿Y saben quién eran los que bajaban? Los enfermos. Los pajaritos que estaban sanos, desde que se les aventaba el fruto en el aire, reconocían que era fruto malo, que no era fruto bueno, y no bajaban. Pero los enfermos bajaban y ahí andaban buscando a ver qué podían comer. Nosotros debemos tener cuidado del pan que se nos avienta. Dice la Biblia que nosotros debemos desear como niños recién nacidos. Dele a un niño recién nacido un bistec, no se lo va a comer, y si se lo come pues le va a hacer daño, porque su estómago no está preparado para eso. Dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esa leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, hermanos. Entonces por eso Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, en cuidarte a ti mismo y en cuidar la doctrina. Porque haciendo esto, cuidarte a ti mismo y cuidar la doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oigan también. Entonces es importante, hermanos. Vamos a mirar 5 puntos que nos dicen que nos muestran la importancia de la palabra de Dios, hermanos. La importancia de la palabra de Dios. Número 1, es segura. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esa palabra profética, dice, es más segura. Aleluya. Si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, vamos a ir dando pasos seguros, hermano. Aleluya. Cuando nos guiamos por mandamientos y enseñanzas de hombres, nos puede ir mal, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Número 2. La palabra de Dios es eficaz. Y nos dice ese texto, ustedes ya lo saben, ¿verdad, hermanos? Sí, es un texto muy conocido, de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante, más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esa palabra es eficaz, hermanos. Por eso nosotros debemos dejarnos guiar por ella. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas
Como dice la palabra de Dios, hermanos, tenemos todo el apoyo de Dios en nosotros, porque estamos haciendo lo que Él dice, lo que Él manda, lo que Él ordena, lo que Él quiere, hermanos. Aleluya. Número 3, es poderosa. La palabra de Dios es poderosa en sí mismo. La pura palabra de Dios tiene poder, hermanos. Mateo 8:14. Mateo 8:14. Y allí nos dice, bendito sea el Señor. Dice allí, hermanos, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Con qué los sanó? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa. Con la palabra echó fuera a los demonios. Había una hermanita que tenía tuberculosis y los médicos la desahuciaron, dijeron que ya no tenía lucha, pero su mamá era cristiana y le puso una Biblia para que leyera a la muchachita. Estaba leyendo cuando leyó ese texto que acabamos de leer, pero lo leyó en Isaías 53:4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y abrió los ojos. ¿Cómo? Aquí dice que fuimos. Está en tiempo pasado. Ya fuimos sanados. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí en esta cama enferma? Y que empieza a gritar: mamá, mamá. Y la mamá dijo: ya se está muriendo mi hija, pobrecita. ¿Qué pasa, hija? Tráeme mis zapatos y un vestido. Pero ¿cómo, hija? Mira, tú me enseñaste que la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Sí, mi hija, sí es. Pues mira lo que dice aquí, que yo ya fui sanada cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, que Él llevó ahí en la cruz mis enfermedades y que Él sufrió mis dolencias. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Dame mi ropa. Y le trajo sus zapatos, su ropa, y con trabajo se vistió, porque las gentes que tienen los pulmones ya deshechos casi siempre están encorvados, jorobados así. Y empezó con trabajos a vestirse, y se bajó de la cama, empezó a caminar por su cuarto, a decir: por las llagas de Jesús yo soy sanada, por las llagas de Jesucristo soy sanada. Y de repente se enderezó, bien sanada, con pulmones nuevos, hermano. Nada más porque creyó a la palabra y confesó lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios, ella dijo, dice que yo ya estoy sanada. Yo lo creo y lo acepto. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Solamente hay que creerla, nada más. Pero acuérdense lo que dice Santiago: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que pide dudando, dice, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Nada va a recibir. El peor enemigo de la fe y de los cristianos es la duda, hermanos. Aleluya. Hermano, cuando el Señor se le apareció a Pedro y a los demás discípulos caminando sobre las aguas, ¡un fantasma!, dijeron todos asustados. No teman, soy yo. Señor, si eres tú, di que manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven, Pedro, le dijo. Y Pedro brincó de la barca y ¡pum!, cayó en el agua y no se hundió, hermanos. Y empezó a caminar, mirando a Jesús. Mientras tú estás mirando a Jesús, eres un vencedor.
Pero empezó a soplar un viento y empezó a levantar olas, y entonces dejó de mirar a Jesús y miró lo grande de las olas y se empezó a hundir. Señor, sálvame que perezco. Y el Señor lo levantó. ¿Por qué dudaste?, le dijo. La duda, hermanos, el peor enemigo de nuestra fe. No dudes, hermano. Crea lo que la palabra de Dios dice y el milagro sucederá. Aleluya. Mi esposa le pegó un dolor muy grande, hermanos, que lloraba del dolor. Ella tuvo 8 partos naturales y de ninguno lloró, hermanos. Pero de ese dolor sí lloraba la hermanita. Y entonces le hicieron un ultrasonido y le vieron 2 piedras en la vesícula como frijol de grandes, hermano. Y dijo el médico, y no se crean que con este remedio y que con aquel remedio se van a aliviar, porque las piedras de la vesícula no tienen conducto por donde salir. No hay más que se haga en el ánimo una operación. Bueno, fuimos con un remediero, con un naturista que tiene sus negocio. No, si hay remedio, como si pues para vender, ¿verdad? Miren, nos dio ahí unas bebidas para que bebiera, hermano. No, la cosa siguió. Volvimos a ir y las piedras ahí estaban. Ya les dije, dijo el doctor, ya les dije que no salen las piedras solo con una operación. Nos fuimos a una velada de oración, hermanos, y estamos ahí. El Espíritu Santo se empezó a manifestar poderosamente y rodeamos a mi esposa. Y dijo ella, yo estoy sanada. Le dije, vamos, para que te hagan un ultrasonido para confirmarlo. No, dice, yo no necesito eso, yo creo que ya estoy sanada, no ocupo eso. Pero después tuvo una cita con el ginecólogo y ahí estaba yo junto al ginecólogo cuando la estaba revisando todos sus órganos. Dice, no, pues la matriz está muy bien, los ovarios están muy bien, mire, y ahí los íbamos viendo en la pantalla. La vesícula está muy bien. A ver, deténgase, doctor, vea bien. No, mire, bien limpiecita la vesícula, mire. Las piedras se fueron, hermano. Desaparecieron. Porque en Cristo Jesús hay poder. Cuando creemos a su palabra, cuando creemos que Él murió en la cruz, no nomás por nuestros pecados, fueron 3 cosas. Murió por nuestros pecados, por nuestras dolencias y por nuestras enfermedades, para que nosotros ya no tengamos que cargarlas. ¿Tú crees que Él pagó tus pecados en la cruz y ya no los traes ahí en tu corazón, verdad, hermano? Que ya no. Pero también la misma sangre que pagó esos pecados, pagó tu dolencia y tu enfermedad para que tú no la tengas que cargar más. Entonces, ¿por qué cargas ese diabetes? Échalo fuera. En el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad fuera en el nombre de Jesús, porque Jesús ya pagó el precio de esa sanidad. Aleluya. Creer a la palabra, porque la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Número 4. La palabra da fruto, hermano. Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Y allí dice, bendito sea el Señor. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios no volverá vacía. Va a dar fruto. Va a llegar a los corazones, va a llegar a tu cuerpo, te va a traer sanidad, te va a traer fortaleza, te va a traer bendición. Solamente cree que la palabra de Dios es verdad. El Señor Jesucristo, cuando estaba orando por su pueblo, dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Cree que la palabra de Dios es verdad y, hermanos, vas a tener bendiciones abundantes, va a dar fruto en tu vida. Gloria al Señor Jesucristo. Número 5, la palabra de Dios es medicina, hermanos. Aleluya. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Gloria al Señor Jesucristo. Verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Medicina a todo su cuerpo. Dice en el Salmo 107:20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Porque si tú crees a la palabra de Dios, hasta de la ruina te libra. Te hace levantarte económicamente para que, hermanos, tengas siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Aleluya. Hay algo en nosotros, hermanos. Hay muchos hermanos que diezman. Y el diezmo ahí con nosotros, decidí no ponerlo por obligación, sino que salga del corazón de los que lo dan. Y les dije, y todos ustedes los que diezman, como no se los estamos exigiendo, cuando alguien les hable mal del diezmo y digan que esto y que el otro, porque cómo se está predicando en contra del diezmo, díganle, es que la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Y yo, díganle usted, yo propuse en mi corazón darle a Dios el diezmo de todo lo que gano. Y por eso lo doy, no porque el pastor me lo exige. Y así se han quitado de encima esos malignos que andan ahí perturbando los hermanos. Aleluya. Hermanos, quiero decirles esto como testimonio. Los hermanos que andan pidiendo prestado y que andan en desgracia económica allá en mi congregación, son, ¿quiénes creen usted que son? Los que no diezman. Los que diezman les ajusta para todo, hasta para darle a los necesitados. Pero el que no diezma, dice la Biblia, recibe su jornal en saco roto. Traemos unos muchachos ahí trabajando con uno de mis hijos que es albañil, y el lunes, fíjense, hermano, le paga 500 pesos diarios y a veces le paga 600 diarios. Es un dineral, hermanos. Allá, aquí no es nada, pero allá es mucho. Y el lunes ya le está pidiendo porque ya no tiene. Reciben su jornal en saco roto. Y los que diezman viven tranquilos. Gloria al Señor Jesucristo. Así que usted sabrá, hermano, si quiere vivir de prestado o de fiado. Mi esposa y yo nunca pedimos prestado ni pedimos fiado. Siempre vivimos de contado. Si se nos antoja algo, un mueble o algo que se nos antoje y no tenemos para comprar, nos aguantamos hasta que tenemos, pero lo compramos de contado, nunca de fiado, porque el Señor así me mandó. Yo voy a ser tu proveedor. Nunca pidas prestado ni fiado, porque yo te voy a proveer. Y hermanos, gracias a Dios que Él tiene cuidado de nosotros. Así que envió su palabra, que es medicina, hermanos, y los sanó. Y no nomás los sanó, sino también los libró de su ruina. Bendito sea el Señor. Por eso amo, decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. No de vez en cuando, hermanos, todo el día. Les voy a invitar a que le dediquen a la Biblia el mismo tiempo que le dedican a su celular.
y verán que hasta alitas les van a salir de tanta santidad. Porque, ¿cómo se pasan horas con el celular, verdad? Qué bárbaro. Dedíquenle ese mismo tiempo a la Biblia y verán la santidad que va a empezar a formarse en ustedes, hermanos. Tremendo. Aleluya. La palabra de Dios es poder, hermanos. Es importante en nuestras vidas. Aleluya. Número 6, la palabra de Dios es un martillo, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Jeremías 23. Jeremías 23, verso 29. Dice: no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Aleluya. Ha habido personas que han sido duras a la predicación de la palabra de Dios, pero la están oyendo y llega el momento en que ya no aguantan, porque los martillazos, los golpes que da la palabra de Dios, hermanos, van quebrantando los corazones duros hasta que se convierten al Señor. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Gloria al Señor. Y, hermano, como número 7, oigan lo que es el número 7: Dios tiene cuidado de que se cumpla. Jeremías 1:12. Jeremías 1:12 dice ahí, hermanos. Jeremías 1:12 dice: y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, yo voy a tener cuidado de que mi palabra se cumpla. Y el Señor Jesucristo dijo, hermanos, en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, por eso Pablo le recomendaba a Timoteo, hermano, predica la palabra. No te andes ocupando de fábulas y de cuentos de viejas, le dijo en una ocasión. Apártate de esas cosas, predica la palabra, porque la palabra de Dios es importante en la vida de los cristianos. Sin la palabra de Dios nada somos, hermanos, porque es la palabra de Dios la que nos ha formado, es la palabra de Dios la que nos enseñó que la vida que llevábamos en otro tiempo estaba equivocada y venimos al conocimiento de la verdad, pero a través de la palabra de Dios. Así que ama la palabra de Dios, tenla en gran estima, métela en tu corazón y, hermanos, no te avergüences de cargar esa Biblia. No te avergüences de cargarla, porque muchos ya no cargan Biblia, cargan el celular nada más. Yo mejor cargo la Biblia, hermanos. Si necesito hablarle a alguien y que lea lo que yo le estoy hablando, pues ahí en la Biblia le enseño, y en el celular, pues ahí tenemos que estarle picando y picando. No, mejor aquí, hermanos. Aleluya. Así que la recomendación para los que predicamos en la calle, en el trabajo, en la familia, predicar la palabra, hermanos. Y para los que la estamos recibiendo, tener cuidado que se nos dé palabra limpia, hermanos. No reciban cualquier palabra, porque chéquenla. Acuérdense que cuando Pablo llegó a Berea, por allá a un lugar, dice: estos eran más nobles que los hermanos de Tesalónica, porque estos diligentemente escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era así. Así que no se dejaban llevar nada más por lo que Pablo decía, no, lo checaban con la palabra de Dios, la Biblia que ellos tenían, la palabra que tenían en ese tiempo, que eran los salmos, los profetas y hermanos, el Antiguo Testamento. Entonces ellos checaban a ver si era verdad lo que Pablo estaba diciendo. Nosotros también debemos hacerlo así, hermano. Toda doctrina que no tenga fundamento en la palabra de Dios, hay que rechazarla, hermanos.
No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, dice la Biblia. Cualquiera que venga a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hay que tener cuidado, hermanos, aleluya, porque la doctrina del Señor, hermanos, es limpia, es clara y no es fácil llevarla, hermanos. No es fácil llevarla. Así que vivan la palabra de Dios, hermanos, porque a través de ella ustedes van a tener salvación y vida eterna. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Y gracias por su paciencia de escucharme, hermanos. Yo, hermanos, nunca predico mensajes donde la gente está saltando y gritando de gozo y de alegría, porque yo doy enseñanzas. Yo doy enseñanzas. Tampoco, nunca me meto en los asuntos proféticos, porque he visto que los teólogos más grandes profetizaron y dijeron: en el año 2000 se acabó todo, hermanos. Grandes teólogos dijeron eso. Ahora que sucedió este eclipse que acaba de pasar, hermanos, ¿en qué mes fue? Que el que acaba de pasar, hermanos, en julio, no sé qué mes fue, pero anduvieron los predicadores por el Face, hermanos. Ay, cómo asustaron gente que fueron a las tiendas y compraron víveres, porque ese eclipse era el fin, hermanos. Esa eclipse, hermanos, cada determinados años vuelve a suceder, porque la tierra vuelve a estar en el mismo lugar y la luna en el mismo lugar. Cada determinados años ese eclipse está sucediendo y no se acaba, porque los eclipses son naturales, hermanos. Los terremotos no son naturales, eso sí son extremos de la naturaleza, pero los eclipses son naturales, porque la rotación de la tierra y de la luna y alrededor del sol pues está causando esos eclipses. Y ahí anduvieron los predicadores alarmando a la gente, y yo tranquilo dije: no se apuren, hermano, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Una vez yo estaba orando al Señor y el Señor me dijo: mira, Rubén, si fuera a pasar algo, yo te lo hubiera dicho, pero no va a pasar nada, así que no tengas pendiente de esos que andan diciendo eso. Y nada pasa. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, de esos predicadores alarmistas. Eso sí, hermanos, Cristo viene pronto. Eso sí, viene pronto. La marca de la bestia ya se está queriendo implantar, generalmente poniendo un chip a la gente, hermanos, porque quieren evitar los robos. La gente, cuando implanten el chip, ya no va a haber dinero, porque tú trabajas y ahí en la computadora le marcan a tu chip, le cargan lo que ganaste, ahí está en el chip o en la frente, ¿verdad? Entonces vas a la tienda. Si no tienes el chip, no puedes comprar, porque para que la puerta se abra necesitas enseñarle el chip a la computadora y al lente de la puerta. Y entonces se lo enseñas y se abre y puedes entrar a comprar. Agarras todo lo que vas a comprar y llegas a la caja y y ya nomás ahí te escanean el chip, y ya te lo descontaron de lo que tú ganaste, de lo que tienes ganado, como si fuera una cuenta de banco. Entonces ahora va a haber ladrones, sí, pero que van a estar afuera de las tiendas para robarte la despensa que compraste, porque algunos de ellos no pudieron, no tienen el chip, no pueden comprar, o no han trabajado y en su chip no tienen créditos. Entonces te van a robar la despensa. Ese televisor que compraste te lo van a arrebatar, pero ya no van a robar dinero, porque no va a haber dinero. Y eso ya viene, hermanos. Hay que estar listos, porque ¿qué vamos a hacer, hermanos? Ahora, con eso del COVID, hermanos, ¿cuántos se pusieron la vacuna y están sufriendo ahora las consecuencias de haberse vacunado? Nosotros, mi esposa y yo, no nos la pusimos ni una.
y nos venimos para los Estados Unidos. Si nos quieren dejar pasar, bueno, y si no, pues no pasamos. Nomás le dije al médico, hágame el análisis, a ver, no, pues no tiene COVID, pues póngale ahí en el certificado que no tengo, y punto. Y hermanos, y la gente se está muriendo, se le están haciendo coágulos en la sangre causados por la vacuna, muchos se están quedando estériles, no pueden concebir porque se le pusieron a muchos niños, y lo que la Organización Mundial de la Salud quiere es que ya no nazcan tantos niños, que porque ya la tierra no nos puede mantener, dicen, somos demasiados. Entonces en la vacuna inyectaron cosas para que los niños se hagan estériles y ya no engendren. Es un mal tremendo, hermanos. Hay que ponernos en las manos de Dios y depender de Él, hermanos. Solamente confía en el Señor. Allí el Señor dice, aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto dijo? ¿Hasta cuándo? ¿Ya se acabó el mundo? Todavía no. Está con nosotros, hermanos. Confía en Él. No estás solo, hermanos. El Señor va contigo. Aleluya. Él te salvó, Él te rescató porque te ama y tiene cuidado de ti. Dice que eches toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Qué le decimos a los hermanos de Tecomán? Bueno, hermanos, el día de mañana salimos para el estado de Ohio, y para el otro lunes, si Dios lo permite, regresamos, y entonces a lo mejor les hacemos otra visita. Dios les bendiga, hermanos.